La vida cristiana normal. Por Watchman Nee. Si la palabra de Dios es verdad, pensé, ¿cuáles son entonces estos síntomas? Todos deben ser mentiras. Entonces le declaré al enemigo, este insomnio es una mentira, este dolor de cabeza es una mentira, esta fiebre es una mentira, este pulso alto es una mentira. En vista de lo que Dios me ha dicho, todos estos síntomas de enfermedad son solo mentiras tuyas, y la palabra de Dios para mí es verdad. En 5 minutos ya estaba dormido y a la mañana siguiente me desperté perfectamente bien. Ahora bien, por supuesto, en un asunto personal particular como el anterior, podría ser muy posible que me engañara en cuanto a lo que Dios había dicho, pero del hecho de la cruz nunca puede haber tal pregunta. Debemos creerle a Dios, no importa cuán convincentes parezcan los argumentos de Satanás. Un mentiroso hábil no reside solo en las palabras sino también en los gestos y los hechos, puede pasar una moneda mala con la misma facilidad que decir una mentira. El diablo es un hábil mentiroso, y no podemos esperar que se limite a las palabras cuando miente. Recurrirá a señales, sentimientos y experiencias mentirosas en sus intentos de sacudirnos de nuestra fe en la palabra de Dios. Permítanme aclarar que no niego la realidad de la carne. De hecho, tendremos mucho más que decir sobre esto más adelante en nuestro estudio. Pero aquí estoy hablando de que somos movidos de una posición revelada en Cristo. Tan pronto como hayamos aceptado nuestra muerte con Cristo como un hecho, Satanás hará todo lo posible para demostrar convincentemente mediante la evidencia de nuestra experiencia diaria que no estamos muertos en absoluto sino que estamos muy vivos. Entonces debemos elegir. ¿Creeremos la mentira de Satanás o la verdad de Dios? ¿Vamos a dejarnos gobernar por las apariencias o por lo que Dios dice? Soy el Señor Nee. Sé que soy el Señor Nee. Es un hecho con el que puedo contar con confianza. Por supuesto, es posible que pierda la memoria y olvide que soy el Señor Nee, o que sueñe que soy otra persona. Pero me apetezca o no, cuando duermo soy el Señor Nee y cuando estoy despierto soy el Señor Nee, cuando lo recuerdo soy el Señor Nee y cuando lo olvido sigo siendo el Señor Nee. Ahora bien, por supuesto, si pretendiera ser otra persona, las cosas serían mucho más difíciles. Si intentara hacerme pasar por la señorita K, tendría que decirme todo el tiempo, usted es la señorita K, ahora asegúrese de recordar que usted es la señorita K, y a pesar de muchos cálculos, lo más probable era que cuando estuviera fuera de guardia y alguien llamara, Mr. de soltera, debería ser descubierto y debería responder a mi propio nombre. La realidad triunfaría sobre la ficción y todos mis cálculos se derrumbarían en ese momento crucial. Pero soy el Señor Nee y, por lo tanto, no tengo ninguna dificultad en considerarme como el Señor Nee. Es un hecho que nada de lo que experimento o dejo de experimentar puede alterar. Así también, lo sienta o no, estoy muerto con Cristo. ¿Cómo puedo estar seguro? Porque Cristo ha muerto, y como uno murió por todos, por eso todos murieron, 2 Corintios 5:14. Ya sea que mi experiencia lo pruebe o parezca desmentirlo, el hecho permanece sin cambios. Mientras me mantenga firme en ese hecho, Satanás no podrá prevalecer contra mí. Recuerde que su ataque siempre está bajo nuestra garantía. Si puede lograr que dudemos de la palabra de Dios, entonces su objetivo está asegurado y nos tiene en su poder, pero si permanecemos firmes en la seguridad del hecho declarado por Dios, seguros de que Él no puede hacer injusticia con su obra o su palabra, entonces no importa qué táctica adopte Satanás, bien podemos darnos el lujo de reírnos de Él. Si alguien intentara persuadirme de que no soy el Señor Nee, yo podría permitirme el lujo de hacer lo mismo. Por fe caminamos, no por apariencias, 2 Corintios 5:7. Probablemente conozcas la ilustración de hecho, fe y experiencia caminando por lo alto de una pared. Fag siguió caminando con paso firme, sin girar ni a derecha ni a izquierda y sin mirar atrás.
Fight siguió y todo salió bien mientras mantuviera sus ojos enfocados en los hechos, pero tan pronto como se preocupó por Experience y se volvió para ver cómo le iba, perdió el equilibrio y cayó de la pared, y la pobre Experience cayó tras él. Toda tentación es principalmente mirar hacia adentro, apartar la vista del Señor y tener en cuenta las apariencias. La fe siempre es encontrarse con una montaña de evidencia que parece contradecir la palabra de Dios, una montaña de aparente contradicción en el ámbito de los hechos tangibles, de fracasos en los hechos, así como en el ámbito de los sentimientos y las sugestiones, y ya sea la fe o la montaña tiene que desaparecer. Ambos no pueden mantenerse en pie. Pero el problema es que muchas veces la montaña permanece y la fe se va. Eso no debe ser así. Si recurrimos a nuestros sentidos para descubrir la verdad, encontraremos que las mentiras de Satanás son a menudo bastante fieles a nuestra experiencia. Pero si nos negamos a aceptar como vinculante cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios y mantenemos una actitud de fe solo en Él, encontraremos que las mentiras de Satanás comienzan a disolverse y que nuestra experiencia llega progresivamente a coincidir con esa palabra. Es nuestra ocupación con Cristo la que tiene este resultado, porque significa que Él se vuelve progresivamente real para nosotros en cuestiones concretas. En una situación dada, lo vemos como verdadera santidad, verdadera vida de resurrección, para nosotros. Lo que vemos en Él objetivamente ahora opera en nosotros subjetivamente, pero realmente, para manifestarlo en nosotros en esa situación. Esa es la marca de la madurez. Eso es lo que Pablo quiere decir con sus palabras a los Gálatas: otra vez estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. La fe es fundamentar los hechos de Dios, y la fe es siempre la fundamentación de un hecho eterno, de algo eternamente verdadero. Permaneciendo en Él. Ahora bien, aunque ya hemos dedicado mucho tiempo a este asunto, hay algo más que puede ayudarnos a aclararlo. Las Escrituras declaran que estamos muertos en verdad, pero en ninguna parte dicen que estemos muertos en nosotros mismos. Buscaremos en vano encontrar la muerte en nuestro interior, ese es precisamente el lugar donde no se puede encontrar. Estamos muertos no en nosotros mismos sino en Cristo. Fuimos crucificados con Él porque estábamos en Él. Estamos familiarizados con las palabras del Señor Jesús: permaneced en mí, y yo en vosotros, Juan 15:4. Considerémoslos por un momento. Primero, nos recuerdan una vez más que nunca debemos luchar para entrar en Cristo. No se nos dice que lleguemos allí, sino que nos dicen que nos quedemos allí donde hemos sido colocados. Fue el acto mismo de Dios el que nos puso en Cristo, y debemos permanecer en Él. Pero además, este versículo nos establece un principio divino, que es que Dios ha hecho la obra en Cristo y no en nosotros como individuos. La muerte todo inclusiva y la resurrección todo inclusiva del Hijo de Dios se cumplieron plena y finalmente aparte de nosotros en primer lugar. Es la historia de Cristo la que se convertirá en la experiencia aparte de Él. Las Escrituras nos dicen que fuimos crucificados con Él, que fuimos vivificados, resucitados y puestos por Dios en los lugares celestiales en Él, y que estamos completos en Él. Romanos 6:6, Efesios 2:5-6, Colosenses 2:10. No es solo algo que todavía está por realizarse en nosotros, aunque lo es, por supuesto. Es algo que ya se ha efectuado, en asociación con Él. En las Escrituras encontramos que no existe ninguna experiencia cristiana como tal. Lo que Dios ha hecho en su misericordioso propósito es incluirnos en Cristo. Al tratar con Cristo, Dios ha tratado con el cristiano, al tratar con el cabeza ha tratado con todos los miembros. Es totalmente erróneo que pensemos que podemos experimentar algo de la vida espiritual en nosotros mismos simplemente y aparte de Él. Dios no tiene la intención de que adquiramos algo exclusivamente personal en nuestra experiencia, y Él no está dispuesto a efectuar nada parecido para usted y para mí.
Toda la experiencia espiritual del cristiano ya es verdadera en Cristo. Cristo ya lo ha experimentado. Lo que llamamos nuestra experiencia es solo nuestra entrada en su historia y su experiencia. Sería extraño que un pámpano de vid intentara producir uvas con piel rojiza, otro pámpano intentara dar uvas con piel verde y otro pámpano con piel de color púrpura muy oscuro, y cada rama tratara de producir algo de propio sin referencia a la vid. Es imposible, impensable. El carácter de los sarmientos está determinado por la vid. Sin embargo, ciertos cristianos buscan experiencias como experiencias. Piensan en la crucifixión como algo, en las resurrecciones como algo, en la ascensión como algo, y nunca se detienen a pensar que el todo está relacionado con una persona. No, solo cuando el Señor abre nuestros ojos para ver a la persona tenemos una experiencia verdadera. Toda verdadera experiencia espiritual significa que hemos descubierto un cierto hecho en Cristo y hemos entrado en eso. Cualquier cosa que no provenga de Él de esta manera es una experiencia que se evaporará muy pronto. Eso lo he descubierto en Cristo, entonces, alabado sea el Señor, es mío. Lo poseo, Señor, porque está en ti. Oh, es grandioso conocer los hechos de Cristo como fundamento de nuestra experiencia. Entonces, el principio básico de Dios al guiarnos experimentalmente no es darnos algo. No es hacernos pasar por algo y, como resultado, poner algo en nosotros que podamos llamar nuestra experiencia. No es que Dios efectúe algo dentro de nosotros para que podamos decir, morí con Cristo en marzo pasado o resucité de entre los muertos el 1 de enero de 1937, o incluso, el miércoles pasado pedí una experiencia definitiva. Y lo tengo. No, ese no es el camino. No busco experiencias en sí mismas como en este presente año de gracia. No se debe permitir que el tiempo domine mi pensamiento aquí. Entonces, algunos dirán, ¿qué pasa con las crisis por las que muchos de nosotros hemos pasado? Es cierto que algunos de nosotros hemos pasado por verdaderas crisis en nuestras vidas. Por ejemplo, George Muller podría decir, inclinándose hasta el suelo, hubo un día en que George Muller murió. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, no estoy cuestionando la realidad de las experiencias espirituales que atravesamos ni la importancia de las crisis a las que Dios nos lleva en nuestro caminar con Él. De hecho, ya he subrayado la necesidad de que seamos igualmente claros acerca de esa crisis en nuestras propias vidas. Pero la cuestión es que Dios no da a los individuos experiencias individuales. Todo lo que tienen es solo entrar en lo que Dios ya ha hecho. Es la realización en el tiempo de las cosas eternas. La historia de Cristo se convierte en nuestra experiencia y nuestra historia espiritual. No tenemos una historia separada de la suya. Toda la obra con respecto a nosotros no se hace aquí en nosotros sino en Cristo. Él no realiza ninguna obra separada en los individuos aparte de lo que ha hecho allí. Ni siquiera la vida eterna nos es dada como individuos, la vida está en el Hijo, y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Dios todo lo ha hecho en su Hijo, y nos ha incluido en Él, estamos incorporados a Cristo. Ahora bien, el punto de todo esto es que hay un valor práctico muy real en la posición de fe que dice, Dios me ha puesto en Cristo y, por lo tanto, todo lo que es verdad de Él es verdad de mí. Permaneceré en Él. Satanás siempre está tratando de sacarnos, de mantenernos fuera, de convencernos de que estamos fuera, y mediante tentaciones, fracasos, sufrimientos y pruebas, de hacernos sentir profundamente que estamos fuera de Cristo. Nuestro primer pensamiento es que, si estuviéramos en Cristo, no estaríamos en este estado, y por tanto, a juzgar por los sentimientos que ahora tenemos, debemos estar fuera de Él, y entonces comenzamos a orar, Señor, ponme en Cristo. No. El mandato de Dios es permanecer en Cristo, y ese es el camino de la liberación. ¿Pero cómo es así? Porque abre el camino para que Dios intervenga en nuestras vidas y obre en nosotros.
Da lugar a la operación de su poder superior, el poder de la resurrección, Romanos 6:4, 6:9, 6:10, para que los hechos de Cristo se conviertan progresivamente en los hechos de nuestra experiencia diaria, y donde antes reinaba el pecado. Romanos 5:21, ahora hacemos el gozoso descubrimiento de que verdaderamente ya no estamos en esclavitud al pecado, Romanos 6:6. Al permanecer firmes en la base de lo que Cristo es, descubrimos que todo lo que es verdad acerca de Él se está volviendo verdad experimental en nosotros. Si, en cambio, llegamos a la base de lo que somos en nosotros mismos, descubriremos que todo lo que es cierto para la vieja naturaleza sigue siendo cierto para nosotros. Si llegamos allí con fe lo tenemos todo, si volvemos aquí, no encontramos nada. Muy a menudo vamos al lugar equivocado para encontrar la muerte del yo. Es en Cristo. Solo tenemos que mirar hacia adentro para descubrir que estamos muy abiertos al pecado, pero cuando miramos hacia el Señor, Dios se encarga de que la muerte actúe aquí pero que la nueva vida sea nuestra también. Estamos vivos para Dios, Romanos 6:4, 6:11. Permaneced en mí y yo en vosotros. Se trata de una doble frase, una orden unida a una promesa. Es decir, hay un lado objetivo y un lado subjetivo en la obra de Dios, y el lado subjetivo depende del objetivo, el yo en ti es el resultado de nuestro permanecer en Él. Necesitamos protegernos de preocuparnos demasiado por el lado subjetivo de las cosas y de volvernos encerrados en nosotros mismos. Necesitamos detenernos en lo objetivo, permaneced en mí, y dejar que Dios se encargue de lo subjetivo. Y esto se ha comprometido a hacer. He ilustrado esto desde la luz eléctrica. Estás en una habitación y está oscureciendo. Lee. Gustaría tener la luz encendida para poder leer. En la mesa de al lado hay una lámpara de lectura. ¿A qué te dedicas? ¿Lo miras atentamente para ver si se enciende la luz? ¿Se toma un paño y se pule la bombilla? No, te levantas y cruzas al otro lado de la habitación donde está el interruptor en la pared y enciendes la corriente. Diriges tu atención a la fuente de poder y cuando has tomado la acción necesaria allí, la luz se enciende aquí. Por eso, en nuestro caminar con el Señor, nuestra atención debe estar fijada en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros es el orden divino. La fe en los hechos objetivos hace que esos hechos sean verdaderos subjetivamente. Como lo expresa el apóstol Pablo, todos nosotros, contemplando la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, 2 Corintios 3:18. El mismo principio se aplica en materia de fecundidad de la vida, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, Juan 15:5. No intentamos producir frutos ni concentrarnos en los frutos producidos. Nuestra tarea es mirar hacia Él. Al hacerlo, Él se compromete a cumplir su palabra en nosotros. ¿Cómo cumplimos? De Dios sois vosotros en Cristo Jesús. Fue obra de Dios ponerte allí y Él lo ha hecho. Ahora quédate ahí. No os dejéis llevar de nuevo a vuestro propio terreno. Nunca te mires a ti mismo como si no estuvieras en Cristo. Mira a Cristo y mírate en Él. Permanece en Él. Descansa en el hecho de que Dios te ha puesto en su Hijo y vive con la expectativa de que Él completará su obra en ti. A Él le corresponde cumplir la gloriosa promesa de que el pecado no se enseñoreará de vosotros, Romanos 6:14. Capítulo 5. La división de la cruz. El reino de este mundo no es este reino de Dios. Dios tenía en su corazón un sistema mundial, un universo creado por Él que debería ser encabezado en Cristo su Hijo, Colosenses 1:16-17. Pero Satanás, actuando a través de la carne del hombre, ha establecido en cambio un sistema rival conocido en las Escrituras como este mundo, un sistema en el que estamos involucrados y que Él mismo domina. De hecho, se ha convertido en el príncipe de este mundo, Juan 12:31. Dos creaciones. Así,
en manos de Satanás, la primera creación se ha convertido en la vieja creación y la principal preocupación de Dios ahora ya no es eso, sino una segunda y nueva creación. Él está trayendo una nueva creación, un nuevo reino y un nuevo mundo, y nada de la vieja creación, del viejo reino o del viejo mundo puede ser transferido al nuevo. Ahora se trata de estos dos reinos rivales y de a qué reino pertenecemos. El apóstol Pablo, por supuesto, no nos deja ninguna duda sobre cuál de estos dos reinos es ahora realmente el nuestro. Nos dice que Dios, en la redención, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, Colosenses 1:12-13. Pero para llevarnos a su nuevo reino, Dios debe hacer algo nuevo en nosotros. Debe hacer de nosotros nuevas criaturas. A menos que seamos creados de nuevo, nunca podremos encajar en el nuevo reino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, Juan 3:6, 1 Corintios 15:50. Por muy educada, por culta que sea, por muy mejorada que sea, la carne sigue siendo carne. Nuestra idoneidad para el nuevo reino está determinada por la creación a la que pertenecemos. ¿Pertenecemos a la vieja creación o a la nueva? ¿Nacimos de la carne o del espíritu? Nuestra idoneidad definitiva para el nuevo reino depende de la cuestión del origen. La pregunta no es buena o mala, pero ¿carne o espíritu? Lo que es nacido de la carne, carne es, y nunca será otra cosa. Lo que es de la vieja creación nunca podrá pasar a la nueva. Una vez que entendamos realmente lo que Dios está buscando, es decir, algo completamente nuevo para Él, entonces veremos claramente que nunca podremos aportar ninguna contribución del viejo reino a esa cosa nueva. Dios quería tenernos para sí mismo, pero no pudo llevarnos tal como éramos a lo que se había propuesto, así que primero nos eliminó por la cruz de Cristo, y luego por la resurrección nos proporcionó una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, miligramos, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechos nuevos, 2 Corintios 5:17. Siendo ahora nuevas criaturas con una nueva naturaleza y un nuevo conjunto de facultades, podemos entrar al nuevo reino y al nuevo mundo. La cruz fue el medio que Dios usó para poner fin a las cosas viejas al dejar de lado por completo a nuestro viejo hombre, y la resurrección fue el medio que empleó para impartirnos todo lo que era necesario para nuestra vida en ese nuevo mundo. Fuimos, pues, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, Romanos 6:4. El mayor negativo del universo es la cruz, porque con ella Dios borró todo lo que no era de Él mismo. El mayor positivo del universo es la resurrección, porque a través de ella Dios creó todo lo que tendrá en la nueva esfera. De modo que la resurrección se sitúa en el umbral de la nueva creación. Es algo bienaventurado ver que la cruz pone fin a todo lo que pertenece al primer régimen, y que la resurrección introduce todo lo que pertenece al segundo. Todo lo que tuvo su comienzo antes de la resurrección debe ser eliminado. La resurrección es el nuevo punto de partida de Dios. Ahora tenemos dos mundos ante nosotros, el viejo y el nuevo. En la antigüedad, Satanás tiene dominio absoluto. Puedes ser un buen hombre en la vieja creación, pero mientras pertenezcas a lo viejo estás bajo sentencia de muerte, porque nada de lo viejo puede pasar a lo nuevo. La cruz es la declaración de Dios de que todo lo que pertenece a la vieja creación debe morir. Nada del primer Adán puede pasar más allá de la cruz, todo termina ahí. Cuanto antes veamos eso, mejor, porque es a través de la cruz que Dios nos ha abierto una vía de escape de esa vieja creación. Dios recogió en la persona de su Hijo todo lo que era de Adán y lo crucificó, así en él todo lo que era de Adán fue eliminado. Entonces Dios hizo, por así decirlo, una proclamación por todo el universo diciendo,
por medio de la cruz he desechado todo lo que no es mío. Ustedes que pertenecen a la vieja creación, están todos incluidos en eso. Tú también has sido crucificado con Cristo. Ninguno de nosotros puede escapar a ese veredicto. Esto nos lleva al tema del bautismo. ¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, Romanos 6, 3, 4. ¿Cuál es el significado de estas palabras? El bautismo en las Escrituras está asociado con la salvación. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, Marcos 16, 16. No podemos hablar bíblicamente de regeneración bautismal, pero sí de salvación bautismal. ¿Qué es la salvación? No se relaciona con nuestros pecados ni con el poder del pecado, sino con el cosmos o sistema mundial. Estamos involucrados en el sistema mundial de Satanás. Ser salvo es hacer nuestra salida de su sistema mundial hacia el mundo de Dios. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, el mundo es crucificado para mí, y yo para el mundo, Gálatas 6:14. Esta es la figura desarrollada por Pedro cuando escribe sobre las 8 almas que fueron salvadas por agua, 1 Pedro 3:20. Al entrar en el arca, Noé y los que estaban con él salieron por fe de ese viejo mundo corrupto a uno nuevo. No fue tanto que personalmente no se ahogaron, sino que estaban fuera de ese sistema corrupto. Esa es la salvación. Luego Pedro continúa, el cual también según verdadera semejanza, miligramos, en el antitipo, ahora os salva, el bautismo, versículo 21. En otras palabras, por ese aspecto de la cruz que está representado en el bautismo eres liberado de este presente mundo malo, y, por tu bautismo en agua, lo confirmas. Es el bautismo en su muerte, poniendo fin a una creación, pero también es bautismo en Cristo Jesús, teniendo en vista uno nuevo, Romanos 6:3. Bajas al agua y tu mundo, en la figura, se hunde contigo. Subes en Cristo, pero tu mundo se ahoga. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, dijo Pablo en Filipos, y habló la palabra del Señor al carcelero y a su casa. Y fue bautizado, él y todos los suyos, inmediatamente, Hechos 16, 31 a 34. Al hacerlo, él y quienes estaban con él testificaron ante Dios, su pueblo y los poderes espirituales que en verdad fueron salvados de un mundo bajo juicio. Como resultado, leemos, se regocijaron mucho por haber creído en Dios. Por tanto, queda claro que el bautismo no es una mera cuestión de un vaso de agua, ni de un bautisterio de agua. Es algo tremendo, relacionado tanto con la muerte como con la resurrección de nuestro Señor, y teniendo en vista dos mundos. Cualquiera que haya trabajado en un país pagano sabe los tremendos problemas que plantea el bautismo. El entierro significa un fin. Pedro continúa ahora describiendo el bautismo en el pasaje que acabamos de citar como la respuesta de una buena conciencia hacia Dios, 1 Pedro 3:21. Ahora no podemos responder sin que nos hablen. Si Dios no hubiera dicho nada, no tendríamos necesidad de responder. Pero Él ha hablado, nos ha hablado por la cruz. Mediante Él ha hablado de su juicio sobre nosotros, el mundo, la vieja creación y el antiguo reino. La cruz no es solo personalmente de Cristo, una cruz individual. Es una cruz todo. Inclusiva, una cruz corporativa, una cruz que nos incluye a vosotros y a mí. Dios nos puso a todos en su Hijo y nos crucificó en Él. En el último Adán Él ha borrado todo lo que había en el primer Adán. Ahora, ¿cuál es mi respuesta al veredicto de Dios sobre la vieja creación? Respondo pidiendo el bautismo. ¿Por qué? En Romanos 6:4 Pablo explica que bautismo significa sepultura, fuimos, pues, sepultados juntamente con él mediante el bautismo. Por supuesto, el bautismo está relacionado tanto con la muerte como con la resurrección, aunque en sí mismo no es ni muerte ni resurrección, es sepultura.
Pero ¿quién califica para el entierro? Solo los muertos. Así que si pido el bautismo me proclamo muerto y apto solo para la tumba. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.